Saludos. Hoy voy a hablarles acerca de la oración en el Getsemaní. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46, dice lo siguiente: Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Dos elementos que quiero rescatar de este versículo. Primero, la costumbre de Jesús de ir al monte de los olivos, a un lugar que se llamaba el huerto del Getsemaní. Ese huerto de Getsemaní estaba en el monte, cerca del monte de los olivos. Entonces Jesús había descubierto ahí un lugar tranquilo donde él oraba. Entonces, la segunda lección que tengo que aprender de este versículo es que los discípulos lo siguieron. Y cuando una persona sigue a alguien es porque quiere ver qué pasa, quiere aprender algo, quiere descubrir algo. Y aquí hay lecciones prácticas para nuestras vidas. Versículo 40. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Una orden: oren para que no caigan en tentación. Oren para que se fortalezcan. Oren para que Dios les dé fuerzas para los problemas que van a tener más adelante. Entonces Jesús tenía un plan para con sus discípulos. Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer, por eso le dijo: oren. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo Jesús en ese Getsemaní? Versículo 41. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró. Se arrodilló. La costumbre que tiene la iglesia cristiana. Los cristianos, los creyentes, nos arrodillamos reconociendo que simplemente somos criatura y Él es el creador. Reconocemos que Él es Dios y nosotros simplemente somos ovejas de su prado y que Él merece toda la adoración. Por lo tanto, dice ahí, se arrodilló y oró. Si Jesús oró siendo el Hijo de Dios, es porque Él necesitaba hacerlo. Tenía la necesidad de orar. El creyente también tiene necesidades para orar. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Por lo tanto, no es una alternativa. Son órdenes que Dios expresamente nos dice que debemos orar para no caer en tentación, para no caer en lugares peligrosos. Versículo 42. Y decía en esa oración Jesús: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba dispuesto a obedecer a su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, dispuesto a obedecer. Nosotros como hijos de Dios, porque la Biblia, según Juan 1:12, somos hijos de Dios, también deberíamos emular este ejemplo. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos a obedecer. Mejor aún si se trata de Dios. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi capricho, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Dios desea. Y Dios desea darnos muchas bendiciones, pero el requisito fundamental es este principio: no lo que yo quiero, sino lo que Dios desea para mí. ¿Qué más dice la Escritura? 44. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
lleno de angustia. Jesús se angustió. Y al igual que Jesús, que vivía una crisis, porque después de eso ya viene el arresto de Jesús, luego viene la pasión, la crucifixión, la muerte, la resurrección, una serie de hechos por la cual se celebra la Semana Santa, en esto que se llama la Semana Santa, que no figura en la Biblia, pero la tradición lo recuerda y recuerda los hechos de la obra redentora de Jesús. Por lo tanto, aquí vemos que Jesús en esa crisis oraba. ¿Cuánto más nosotros? Si lo que es bueno para Jesús, también debe ser bueno para nosotros. ¿Cuánto más nosotros deberíamos orar frente a las diversas circunstancias y vicisitudes que la vida nos presenta? Somos hechura de Dios, por lo tanto deberíamos orar siguiendo este modelo. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y acá dice que en el versículo 45, cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. En vez de orar, estaban durmiendo. ¿Qué significa? Que no estaban orando. Y cuando uno duerme, está en reposo, está inactivo, está de manera pasiva. Muchas veces los cristianos, los creyentes, los que nos decimos hijos de Dios, vivimos una vida pasiva. Dormimos en esta vida. Y como dice el refrán, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Muchas veces nos dormimos y esa corriente del mundo nos lleva a lugares insospechados, alejados de Dios y en algunos casos hasta cometer pecado. Entonces, Dios desea que debemos orar, y si estamos en crisis o estamos viviendo tiempos de prueba, debemos orar más intensamente. Vivir en angustia, vivir en ansiedad es parte de la vida, pero nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque Él desea lo mejor para nosotros. ¿Qué más dice la Biblia? Les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren. Y otra vez, para que no caigan en tentación. Levántense, hermano mío. Si estás durmiendo, si estás llevando una vida pasiva en este momento, levántate. No lo digo yo, la orden de Jesús. Que esta Semana Santa sea pues una especie de reflexión para que te levantes y dejes esa vida que estás llevando. Y ora. Orar es volver a estar activo, volver a la vida, volver a tener esa dulce comunión entre Dios y nosotros. Por lo tanto, mi querido hermano, ora. Orar en el lenguaje popular es hablar con Dios. Y hablar con Dios es mantener esa comunión plena con nuestro Creador. Por eso que estos días de Semana Santa sean días de reflexión en los cuales puedas volver a los caminos de Dios. Dios te bendiga grandemente.